Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Ignacio Ortiz estaba sentado en las gradas de un gran estadio deportivo, maravillándose mientras su hija de 17 años, Dorotea, realizaba proezas de flexibilidad y artísticamente en el improvisado escenario hecho de colchonetas. Sus movimientos eran elegantes, hacía que una larga cinta de seda se retorciera obediente alrededor de sus delgadas piernas. Luego ejecutaba un giro rápido, lanzando el mango de la cinta al aire, solo para atraparlo hábilmente mientras su cuerpo giraba graciosamente sobre su propio eje. El público estalló en aplausos y una sonrisa feliz iluminó el rostro de Dorotea. Se despidió de los espectadores de manera amistosa y la joven abandonó la colchoneta. Su actuación había llegado a su fin. «Papá, ¿te gustó?», preguntó Dorotea a su padre con emoción en su voz, mientras apretaba firmemente los cordones de sus zapatillas de colores claros. «¿Qué puedo decir? Eres una profesional, querida. Una verdadera hada en el escenario», Ignacio respondió con una sonrisa. «Si no te hubiera visto trabajar incansablemente durante 10 horas seguidas en el gimnasio, nunca hubiera imaginado que todos estos movimientos con la cinta fuera un trabajo tan intenso». «Oh, vamos», dijo la chica encogiéndose de hombros. «Tengo sesiones regulares de entrenamiento, nada especial. Mira a los campeones olímpicos, ellos son los que trabajan con tanta dedicación. Está más allá de lo que podría haber imaginado. ¿Puedes creer que a veces solo duermen 4 horas al día? Y luego directo al entrenamiento. No, papá, en comparación con ellos soy solo una aficionada». Dorotea negó con la cabeza, y su padre acarició suavemente su mano en lugar de decir más. Él sabía muy bien lo importante que era la gimnasia artística para ella y cuánta fuerza y tiempo dedicaba su hija a esta hermosa pero increíblemente desafiante actividad. «Siempre subestimas tus esfuerzos y talento», dijo Ignacio suavemente. «Me recuerda mucho a tu madre. Siempre dudaba de sí misma cada vez que surgía el tema de exhibir sus pinturas en una galería. Siempre tenía miedo de las grandes exposiciones». Dorotea lo miró con un atisbo de tristeza. «Si supieras cuánto la extraño, papá», dijo la chica pensativa, ajustando el brazalete de plata antiguo en su muñeca, el único recuerdo que quedaba de su madre Ágata después de su fallecimiento. Una vez, su padre le había regalado este encantador adorno a su novia como símbolo de su profundo amor, y ella nunca se lo había quitado desde entonces. Cuando Dorotea cumplió 12 años, Ignacio le regaló el brazalete a Ágata, y al igual que su madre, la chica siempre lo llevaba en su mano derecha. «Cariño, hiciste un trabajo increíble. Tu madre estaría orgullosa de ti, créelo», tranquilizó su padre. «Después de todo, esto fue solo una muestra preliminar. Aún tienes mucho tiempo para perfeccionar los elementos en los que no estás completamente segura». Dorotea miró a su padre con gratitud y amor sinceros. «¿Sabes lo increíblemente afortunada que soy de tener un padre como tú? Eres el mejor papá del mundo». La chica abrazó a su padre alrededor del cuello y le dio un beso ligero en la mejilla. «¿Vas a volver al trabajo ahora?», preguntó. «Sí», respondió Ignacio con un suspiro. «¿Qué puedo hacer si mis gerentes no pueden cerrar ni un solo trato sin mí?». El padre y la hija se miraron comprensivamente y estallaron en risa juntos. Ambos sabían que los gerentes no tenían nada que ver con eso. Siendo un exitoso hombre de negocios, le encantaba planificar y negociar acuerdos en sus propios términos. Por eso a menudo se quedaba hasta tarde en su oficina o se iba de viaje de negocios durante semanas. El empresario no confiaba en nadie con su negocio, ni siquiera en las personas en las que más confiaba, y prefería mantener el control sobre todo lo que sucedía dentro de su empresa. Ese tipo de humor le ayudó a aligerar el ambiente cuando su hija le habría encantado pasar unas horas más con él, pero ella entendió, con gran pesar, que era imposible. «Está bien, gracias por venir hoy», le dijo a Ignacio. «Significó mucho para mí, de verdad». «Cariño, recuerda, siempre serás mi prioridad, pase lo que pase, siempre», repitió una vez más el empresario. Ambos se subieron a su lujoso automóvil y se dirigieron hacia la mansión campestre de Ignacio.
Después de dejar a Dorotea en casa y despedirse de ella, el empresario se dirigió de inmediato a su oficina. Tenía un asunto importante programado para hoy y realmente esperaba que la suerte finalmente estuviera de su lado. Los socios de Francia, con los que el empresario había estado deseando cerrar un contrato durante mucho tiempo, finalmente habían tomado nota de los éxitos de su empresa. Ahora, Ignacio tenía grandes expectativas de lograr un acuerdo altamente ventajoso con ellos. Mientras conducían, el hombre se sumergió involuntariamente en sus propios recuerdos. Pocas personas, al ver a este hombre de 45 años pulcro y bien arreglado, pensarían que nació y creció en una familia común, pero así era. Los padres de Ignacio trabajaban en la misma fábrica. Su padre era soldador en el taller caliente y su madre era cocinera en la cantina de la fábrica. No fue fácil para el joven Ignacio abrirse camino en su entorno social. Un chico que soñaba con la riqueza y los negocios serios prácticamente desde la infancia no encajaba en los ideales de la llamada juventud trabajadora de aquellos tiempos. Algunos lo consideraban arrogante y engreído, mientras que otros lo tachaban directamente de fracaso y le advertían que aspirar a más solo le traería problemas, y que Ignacio no debería involucrarse en nada más complejo que herramientas de construcción o compases de dibujo. Sin embargo, el joven Ignacio no consideraba vergonzoso ser diferente a sus compañeros y perseguía constantemente su objetivo de dominar el mundo empresarial. Su familia en casa no brindaba un apoyo particular, pero a diferencia de su madre, que se preocupaba en exceso por el futuro de su hijo demasiado ambicioso, su padre, Valerio, al menos creía que el joven podría lograr algo. «No te preocupes tanto por él, Zoe», decía Valerio. «Es un chico inteligente. Estudia todo el día. Tal vez realmente logre algo en la gran ciudad. ¿Por qué debería desperdiciar su tiempo trabajando con nosotros en la fábrica del resto de su vida?» Zoe solo podía negar con la cabeza. «Valerio, querido, míralo. ¿Cómo puede nuestro hijo ser un empresario? Es ridículo. Es tan frágil, tan débil. Incluso obtuvo una extensión de educación física. Seguro que allí se lo comerán vivo». Sin embargo, Ignacio mismo estaba absolutamente seguro de que tendría éxito en sus planes, así que se preparó diligentemente para ingresar a la Facultad de Economía durante todo el verano después de terminar la escuela. El arduo trabajo y la dedicación del joven finalmente dieron sus frutos. Después de matricularse en una universidad financiada por el Estado, Ignacio se mudó de inmediato a la capital, donde incluso le asignaron una habitación en una residencia estudiantil. La madre del chico no lo creyó hasta el último momento, que su pobre hijo iba a conquistar la gran ciudad, pero su esposo le explicó que un joven tan inteligente y talentoso como su hijo no tenía lugar en su apagado pueblo. «Comprende, Zoe», intentó razonar Valerio. «Aquí no tiene absolutamente ningún futuro, a diferencia de la capital, donde puede aplicar todas sus habilidades en la práctica». Zoe siguió llorando, pero eventualmente se resignó. Sinceramente deseaba que su hijo tuviera éxito y encontrara la felicidad en la bulliciosa y vibrante metrópolis. Durante los próximos 5 años, Ignacio deleitó a sus padres y profesores con sus logros académicos. Era considerado uno de los mejores estudiantes de su curso en la universidad, obteniendo consistentemente las mejores calificaciones cada semestre. El padre de Ignacio estaba muy orgulloso de él, e incluso su madre comenzó a darse cuenta de que su esposo tenía razón. Ya estaban haciendo grandes planes para el futuro de su hijo, cuando una terrible tragedia golpeó sus vidas. Ambos padres murieron en un devastador incendio que ocurrió en su propiedad debido a la negligencia de sus vecinos intoxicados. Los vecinos organizaron una fiesta en su casa y no prestaron atención a la estufa, y durante la noche, el fuego se propagó rápidamente hacia la casa de Valerio, que estaba junto a la casa de sus vecinos, separada solo por una vieja y frágil cerca. Cuando el padre de Ignacio despertó y corrió a extinguir el fuego, ya era demasiado tarde. La casa de baños estaba casi completamente consumida por las llamas y el fuego comenzó a acercarse a la casa de los Ortiz. Intentando apagar el fuego, la pareja agotó todas las reservas de agua que tenían en su propiedad y estaban a punto de rendirse, especialmente porque los bomberos no se apresuraban a llegar a su remoto pueblo.
que estaba lejos del centro del distrito. El esposo y la esposa intentaron salvar sus posesiones más valiosas del fuego, el dinero y los documentos acumulados durante muchos años de arduo trabajo, y en ese momento, una viga pesada de la estructura colapsada cayó sobre ellos en un estruendo aterrador. Cuando la policía llegó al lugar de la tragedia junto con los especialistas, concluyeron que fue un accidente. Los padres de Ignacio habían muerto casi al instante y no había nadie a quien culpar por su muerte. Ignacio, quien en ese momento estaba en su último año de universidad, cayó en estado de shock al enterarse de la muerte de sus padres. No pudo comer durante varios días y durante los funerales y los servicios conmemorativos posteriores, no pudo pronunciar una palabra. La pena corroía su corazón destrozado como una herrumbre negra, y el joven ya no deseaba nada en su vida. Las muertes de sus seres más cercanos y queridos parecían haberlo quebrado finalmente, destruyendo toda la alegría y determinación con las que había vivido en los últimos años. Una semana después de lo que ocurrió, Ignacio encontró el primer mechón brillante de cabello gris en su sien. En ese momento, se dio cuenta completamente de que su juventud había llegado a su fin y que se había convertido en un adulto. Al regresar a la ciudad, la primera tarea del joven fue vender la propiedad de sus padres. Nunca quiso volver al pueblo. Allí habían ocurrido demasiados eventos dolorosos e Ignacio quería cerrar definitivamente la puerta a esa parte de su pasado. Después de resolver todos los asuntos relacionados con el terreno, el aspirante a empresario se sumergió de nuevo en sus estudios, tratando de ignorar a sus compañeros de estudio. El único apoyo que había tenido durante todo ese tiempo era su novia, Ágata. Ella también estudiaba en el mismo curso que Ignacio, pero había elegido el campo de la historia del arte. La joven estudiante estaba enamorada de la pintura y la arquitectura, y ella misma era una artista decente, aunque nunca creyó lo suficiente en sus propias habilidades como para comenzar a crear arte en lugar de estudiarlo. Ágata admiraba la perseverancia y determinación de Ignacio. Cuando él estaba casi destrozado por la tragedia de perder a su familia, ella hizo todo lo posible para asegurarse de que no se sintiera solo. Fue durante ese tiempo que Ignacio comenzó a reflexionar por primera vez sobre cuán fuertes eran sus sentimientos por Ágata. Al darse cuenta de que ella había sido su pilar de apoyo durante esos oscuros momentos, Ignacio reunió el valor y le propuso matrimonio. ¿Te casarías conmigo?, le preguntó Ignacio a Ágata en el patio de la Filarmónica, después de salir del concierto antes de tiempo. Para que sus palabras sonaran más solemnes, Ignacio se arrodilló frente a su amada y le presentó una pequeña caja abierta en forma de corazón envuelta en terciopelo rojo. En su interior, sobre un cojín blanco y sedoso, se encontraba un anillo de compromiso dorado con un diminuto y brillante diamante que resplandecía como una estrella. «¡Dios mío, Ignacio!», exclamó Ágata admirada. «¡Qué belleza!». Ignacio la miró expectante, su mirada llena de cierta tensión. Ágata se quedó momentáneamente desconcertada, ligeramente sorprendida por la situación, pero luego exclamó alegremente: «Sí, por supuesto lo haré, mi amor». Para Ignacio, parecía que una piedra había caído de su corazón. En una oleada de emociones, giró a Ágata en un ligero baile antes de besar tiernamente a su futura esposa. Después de su boda, la vida adquirió nuevos colores para Ignacio. Su primera prioridad fue encontrar un trabajo que les permitiera alquilar un bonito apartamento y continuar con el estilo de vida culto al que se habían acostumbrado durante sus años de estudio. Armado con sus documentos y credenciales, Ignacio se embarcó en entrevistas en cualquier empresa decente, dispuesta a considerarlo para un puesto como economista o analista financiero. Después de la tercera entrevista, fue aceptado en una prometedora empresa joven que se dedicaba al suministro de materiales de construcción a nivel nacional. Sería en esta empresa donde trabajaría hasta que se le ofrecería la oportunidad de dirigirla. Ágata tampoco estaba inclinada a depender de su joven esposo para el sustento, así que rápidamente encontró un puesto como guía turística en uno de los museos de la capital. No era tan prestigioso como ser una verdadera historiadora del arte,
pero ciertamente era mejor que correr de un lado a otro como camarera en algún lugar barato, mientras su diploma acumulaba polvo en el estante sin cumplir ningún propósito para la sociedad. La joven pareja trabajaba arduamente y luego podía desaparecer durante días, sumergiéndose en teatros o asistiendo a exposiciones de moda. Por un tiempo, vivieron para ellos mismos, disfrutando de la compañía mutua y las emociones compartidas. Sin embargo, los padres de Agatha no estaban contentos con esta situación y constantemente presionaban a su hija para que les diera nietos. Pero Agatha estaba decidida a establecerse primero y luego centrarse en expandir a su propia familia. «No me gusta tu enfoque progresista, querida», suspiraba Eleonora, la madre de Agatha, cada vez que visitaba a su hija y yerno. «Tu padre y yo no estamos haciéndonos más jóvenes. ¿Cuándo nos darás a tus pequeños para que cuidemos?» «Mamá, no hay necesidad de que nadie los cuide», objetaba Agatha con una sonrisa. «Ni ahora, ni más adelante. Ignacio y yo somos adultos independientes, completamente capaces de criar a nuestros propios hijos. Si alguna vez te necesito, se los diré». «Mamá, por favor, no empecemos de nuevo», suplicó Agatha, rodando los ojos. «Bueno, permíteme recordártelo, no es difícil para mí», continuó Eleonora, aparentemente ajena a las objeciones de su hija. «La misión de una mujer es dar a luz, criar hijos y transmitir todo su conocimiento y amor a la siguiente generación». Agatha se tapaba los oídos con las manos cada vez para evitar escuchar la misma vieja discusión. Su madre había sido maestra de escuela secundaria en una escuela integral durante toda su vida y había dado a luz a Agatha relativamente tarde según los estándares de sus amigas, cuando ya tenía más de 30 años. Sin embargo, cada vez que se enfrascaban en estas conversaciones con su hija, siempre resultaba que ella tenía razones válidas para hacerlo, que aparentemente Agatha carecía. «Mamá, te prometo que cuando Ignacio y yo decidamos tener un hijo, tú y papá serán los primeros en saberlo», respondió la hija de Eleonora cansadamente, sin poder ir en contra de su terquedad. Bueno, ¿cuánto más tengo que esperar?», dijo la mujer disgustada, y luego cambió abruptamente de tema a algo sin relación alguna. Ignacio y Agatha vivieron sin hijos durante varios años más antes de sentirse completamente preparados para tener un hijo o una hija. Agatha tenía 28 años en ese momento. A pesar de algunas preocupaciones de los médicos con respecto a su edad, ella llevó con éxito a su futura hija durante la mayor parte del tiempo. Por supuesto, como todas las mujeres embarazadas, experimentó leves náuseas matutinas e hinchazón en el primer trimestre, pero todo eso pasó relativamente rápido, y Agatha se sintió simplemente maravillosa después. Para ese momento, Ignacio se había convertido en un exitoso alto directivo en su empresa, y el CEO le informó que lo veía como su futuro asesor, declarando que solo alguien como Ignacio podría asegurar el adecuado desarrollo de la empresa después de su retiro. Ignacio tomó en serio las palabras de su jefe y estaba dispuesto a trabajar 2 o 3 veces si la empresa requería. Sin embargo, no tenía la intención de perderse el nacimiento de su hija. Dejó en claro en la gerencia que no se perdería del parto. Sorprendentemente, el director reaccionó con calma, hasta el punto de confiar en su mejor empleado. Como resultado, se le concedió algo así como una especie de permiso de maternidad reducido durante el tiempo del parto. No hubo señales de problemas, y Agatha ya estaba eligiendo un nombre para su pequeña niña cuando una noticia impactante cayó como un rayo: la muerte de Eleonora. Ese día, Ignacio llamó al padre de Agatha y le dijo que su esposa había sufrido un ataque al corazón durante la noche. Ignacio quedó devastado por la noticia y no sabía cómo decírselo a Agatha. Le preocupaba profundamente que ese shock pudiera afectar negativamente al bebé, por lo que inicialmente incluso consideró no decirle a su esposa hasta que diera a luz, para así no preocuparla. Sin embargo, su plan fracasó porque Agatha se dio cuenta rápidamente de su actitud. «Sí, mi querida Agatha, por favor no te preocupes. Tu madre...» «¿Qué? ¿Qué pasó?»,
dijo su esposa, palideciendo, aunque ya había entendido que algo terrible había sucedido. Ya no está con nosotros, dijo Ignacio suavemente, bajando la cabeza. Durante los siguientes momentos, Ágata permaneció en silencio, completamente quieta. Ignacio comenzó a preocuparse de que hubiera entrado en estado de shock, pero de repente su esposa estalló en sollozos, repitiendo una y otra vez: «Mamá, mi querida mamá, ¿por qué te fuiste?». Ignacio trató de consolarla lo mejor que pudo, pero rápidamente notó que los sollozos de su esposa se habían convertido en llantos dolorosos. Llamó a una enfermera, quien examinó rápidamente a Ágata y palpó su abdomen, confirmando que estaba en parto. «¡Oh Dios, duele tanto!», volvió a exclamar Ágata mientras la llevaban en una camilla a la sala de partos. Ignacio había estado a su lado todo este tiempo, diciéndole palabras de ánimo, aunque después de tantos años no recordaba exactamente qué había dicho. No se le permitió entrar en la sala de operaciones, por lo que tuvo que pasar las siguientes horas en el pasillo, sentado en una silla dura e incómoda, escuchando los continuos gritos de su esposa que venían desde detrás de la puerta. El empresario recordó que en algún momento los nervios se habían apoderado de él y simplemente se desmayó. Solo volvió en sí cuando el médico que estaba asistiendo el parto de Ágata lo sacudió con fuerza por el hombro. «Ignacio, ¿te sientes bien? Por favor, despierta», dijo el médico. Luchó por recobrar la compostura y comenzó a frotarse la cara con las palmas de las manos para recobrar lucidez. Cuando levantó la vista hacia el médico, de inmediato percibió que algo estaba mal. Su rostro estaba pálido como la tiza, y la mano que acababa de despertarlo estaba fría como el hielo y sin vida. ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está Ágata? ¿Está bien?, preguntó el empresario, su primera preocupación. El médico y la enfermera intercambiaron miradas antes de que el médico informara a Ignacio. «Lo siento mucho, Ignacio. Hicimos todo lo posible por tu esposa, pero el sangrado fue demasiado grave. Además, el bebé resultó ser bastante grande. Al nacer cortó una arteria vital en el cuerpo de Ágata. No tuvo oportunidad. Por favor, acepta mis condolencias una vez más». Entonces Ignacio sintió cómo su barbilla temblaba de horror y las lágrimas caían por su rostro sin control. «No», susurró y negó con la cabeza sin poder creerlo. «No, esto no puede ser. Ella no podía haber muerto. Ágata no podía haberlo hecho». «Catarina, lleva a Ignacio a una habitación vacía y dale un sedante», ordenó el médico a la enfermera. «No necesitamos que cause un escándalo aquí». Ignacio mismo no recordaba cómo llegó a la habitación. Acostado en una dura cama, mirando fijamente un punto en el techo junto a una antigua lámpara de araña. Fue en ese momento cuando entendió que la había perdido. ¿Por qué? Todo lo que quedaba en su pecho, todos los restos de su alma parecían haber sido reducidos a cenizas. El dolor de la pérdida era tan intenso que lo sentía físicamente, justo donde residía su atormentado corazón. Solo más tarde recordó que su hija había nacido. «Mi hija, ¿cómo está?», preguntó Ignacio al silencio que lo rodeaba. Saltando de la cama, el hombre corrió hacia la oficina del médico y le hizo la misma pregunta al cirujano que había entregado a su hija. «Por favor, cálmate y siéntate». El médico señaló una silla. A regañadientes, Ignacio obedeció y la mujer continuó. «Actualmente se encuentra en la cápsula postnatal. Es completamente normal para su condición». El empresario la miró como si su futuro dependiera de sus palabras. «Dado que su madre falleció, el bebé necesitará ser alimentado exclusivamente por medios artificiales. Te aconsejo que te informes al respecto lo más rápido posible». El médico miró a Ignacio con una expresión ligeramente severa, pero al ver su genuina preocupación por su hijo y la trágica pérdida de su esposa, visiblemente se suavizó. «Escucha, entiendo por lo que estás pasando. De verdad lo entiendo. Pero no eres el primero y desafortunadamente no el último hombre cuya esposa fallece durante el parto. Sucede, y lamentablemente no hay nada que podamos hacer al respecto». El médico se acercó más a Ignacio y continuó. «Lo único en lo que debes concentrarte ahora
En lo que debes poner todos tus esfuerzos es en tu pequeña hija en la unidad neonatal. Ella es una luchadora, tan resistente. Sé un ejemplo vivo para ella. Sé fuerte. Confía en tu propio éxito. Créeme, los niños pueden percibir todo eso tan bien como los adultos. Además, es crucial para un niño que perdió a su madre en las primeras horas de su vida. Ignacio asintió lentamente y con un gran nudo en la garganta, tragó fuerte. Si todo lo que el médico decía era cierto, se convertiría en el mejor padre del mundo para su hija. Cuando le permitieron tomar a su hija, Ignacio estuvo a punto de llorar al ver al pequeño bebé envuelto en un cálido pañal rosa. Ese mismo día, le dio el nombre de Dorotea. Durante los siguientes 17 años, el empresario hizo todo lo posible por su hija, asegurándose de que nunca dejara de sentir su amor y apoyo. Aunque al principio fue difícil para el padre soltero, logró superar ese periodo difícil. A pesar de sus constantes negocios, Ignacio siempre se esforzaba por estar al lado de su hija siempre que era posible. Dorotea nunca celebró un cumpleaños o año nuevo sola o rodeada solo de niñeras y compañeros de guardería. Cuando Dorotea se interesó profundamente en la gimnasia artística a los 4 años, su padre quedó asombrado por su fuerza de voluntad y determinación. Su abuelo, Antonio, la apoyó mucho en los primeros años, llevándola a las sesiones de entrenamiento y más tarde a las competiciones. Dorotea adoraba a su abuelo y lo consideraba su segundo mejor amigo en la tierra después de su padre. Desafortunadamente, Antonio ya era bastante mayor en ese momento y al igual que su difunta esposa tenía problemas cardíacos. Cuando Dorotea cumplió 9 años, su abuelo falleció. La causa de su muerte fue un gran derrame cerebral que condujo de inmediato a complicaciones fatales para su corazón. Dorotea lloró durante mucho tiempo y lamentó profundamente su pérdida. No podía imaginar la vida sin su amado abuelo. Por lo tanto, Ignacio se vio obligado a tomar un permiso no planificado en su empresa por un periodo indefinido. Durante las 2 semanas siguientes, nunca se separó del lado de su hija, consolándola constantemente y distrayéndola hasta que el dolor de la joven niña se fue disipando gradualmente. Con el tiempo, Dorotea retomó su rutina diaria habitual y sus constantes entrenamientos, lo que la salvó y la ayudó a calmarse y volverse más fuerte y resiliente de su espíritu. «Dedicaré cada victoria mía a mi abuelo», prometió Dorotea a su padre una vez. «Creo que él, junto con mi mamá y mi abuela, me está observando desde el cielo y le encantaría verme triunfar en el deporte». «Por supuesto, querida mía». El empresario sonrió cariñosamente, acariciando suavemente el cabello castaño claro y suave de su hija. «Eres una niña increíblemente sabia. Estoy muy contento de que hayas podido dejar ir a tu abuelo y seguir disfrutando de la vida». «Te quiero, papá». Dorotea respondió brevemente y abrazó fuertemente a su padre alrededor del cuello. «Ignacio, ¿estás bien? ¿Me puedes oír?» Franco, el conductor, llamó al empresario cuando ya se acercaban a la oficina, sacándolo de su estado contemplativo. «¿Qué? Sí, claro, Franco, ¿dijiste algo?» Ignacio no pudo regresar inmediatamente a la realidad. Franco lo miró atentamente en el espejo retrovisor, pero no dijo nada. A menudo notaba cómo su jefe se sumergía en sus pensamientos durante el trayecto y se había acostumbrado a ello. «Sí, estaba diciendo que el Departamento de Recursos Humanos acaba de llamar. Dicen que lograron encontrar una nueva recepcionista para ti», respondió Franco, estacionando suavemente el auto del dueño. «Te pidieron que la vieras. Dicen que es muy competente. Incluso trabajó para tus competidores hace algún tiempo, pero se fue porque no estaba satisfecha con el salario». «¿En serio?» Ignacio se burló. «Bueno, está bien, veamos quién es esta señora. Espero que al menos pueda preparar un buen café». Un cuarto de hora después, estaba saludando a una belleza alta y de piernas largas en sus 30 años en su oficina. Extendiendo su elegante y delgada mano, la mujer se presentó como Graciela y le contó al empresario sobre su amplia experiencia en el campo secretarial. El director de la empresa notó con satisfacción que los reclutadores no le habían mentido. Esta morena ardiente con labios llenos y una cintura esbelta se comportaba con dignidad y se presentaba como una verdadera profesional.
y su impresionante apariencia era la guinda del pastel, encajando perfectamente con los requisitos de una empresa tan prestigiosa como la suya. Creo que trabajaremos bien juntos, Graciela. Felicitaciones, estás contratada. Por supuesto, al principio tendrás que pasar por un periodo de prueba, pero no creo que tengas problemas con eso. Graciela le sonrió con una sonrisa cautivadora y brillante. Luego, elegantemente lanzó un mechón de su cabello oscuro color café sobre su hombro. «Gracias, Ignacio», ronroneó. «Estoy segura de que disfrutaré trabajando en tu empresa. Puedo sentir la energía positiva en todas partes aquí». La mujer se levantó sin esfuerzo de su silla y en ese momento, una pequeña pero bastante seductora parte de su escote bronceado quedó al descubierto para el empresario. Graciela sonrió de nuevo, mientras Ignacio se ruborizaba involuntariamente, lo que momentáneamente le dificultaba respirar. Desde la muerte de su amada esposa Ágata, el empresario nunca volvió a casarse. Además, no había logrado encontrar una compañera digna con quien pudiera pasar tiempo despreocupado y con quien pudiera abrir fácilmente su alma, tal como lo había hecho con su esposa. También se preocupaba por Dorotea. ¿Cómo reaccionaría la niña ante otra mujer en su vida? ¿Podría llevarse bien con su posible madrastra? ¿O su relación estaría constantemente tensa? Todos estos temores atormentaban a Ignacio y le impedían relajarse realmente en compañía de una mujer agradable. Más tarde, descartó por completo estos pensamientos, citando su edad y compromisos empresariales constantes, diciendo: ¿quién se casaría con alguien tan ocupado como yo? Y ahora, frente a él, se encontraba esta impresionante Graciela, cuya sonrisa podía volver loco a cualquier hombre sensato con solo chasquear los dedos. El corazón del empresario latía más rápido mientras imaginaba casarse con una mujer tan hermosa. Sin embargo, Ignacio rápidamente apartó esos pensamientos de su mente. No quería convertirse en un mal ejemplo del famoso chiste sobre el jefe y su fiel amante secretaria. Reuniendo todo su autocontrol, Ignacio se despidió cortésmente de la joven mujer, quien respondió con una sonrisa prometedora antes de deslizarse elegantemente por la puerta parcialmente abierta de su oficina. Con alivio, el empresario se recostó en su silla y tomó unas cuantas respiraciones profundas. Bueno, ciertamente no esperaba este giro de los acontecimientos, ni siquiera de sí mismo. Podría ser que, por primera vez en todos estos años, un sentimiento genuino y apasionado se había encendido en su corazón. ¿Podría ser este el otoño del amor sobre el que a menudo cantaban los famosos poetas en sus versos? En cualquier caso, debo echar un vistazo más de cerca a esta Graciela, pensó Ignacio para sí mismo. No es apropiado para mí, a mi edad, lanzarme de cabeza imprudentemente en esto. Necesito esperar un poco. Habiendo tomado una decisión, el hombre luchó por concentrarse en el trabajo y dedicó el resto del día a completar sus informes regulares. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía sacar de su mente la imagen de la hermosa secretaria con la que ahora tenía que trabajar codo a codo. «Eres un viejo tonto». Ignacio se reprendió a sí mismo. «Dios no permita que te enamores en tu vejez. ¿Qué harás con todos estos sentimientos?». Sacudió la cabeza, reprochándose por su indiscreción emocional, y solo logró calmarse después de echarse agua fría en la cara durante varios minutos. Al mismo tiempo, Graciela salió del edificio con una sonrisa de contento en su rostro y se metió en un taxi. Al darle al conductor una dirección, se recostó contra la ventanilla del coche y pensó felizmente para sí misma: «Te atrapé, mi querido. Ahora te atraparé por completo. Es un pecado dejar escapar un tesoro como este. Es hora de que obtenga mi justa parte de la felicidad con un millonario. Terminaré un negocio primero y luego me concentraré en ti, Ignacio». «Sube el volumen», le dijo el conductor, y él ajustó el volumen de la radio. El coche se llenó con una melodía pop en la que la cantante alardeaba felizmente de su riqueza y felicidad a los oyentes, que consistían en aviones privados, diamantes e idiotas ricos. En realidad, a Graciela no le gustaba especialmente la música, pero esta canción no podría haber reflejado mejor su estado de ánimo exaltado en este momento.
Un par de semanas después de eso, la vida de Ignacio se dividió bruscamente en antes y después. El empresario, como de costumbre, dejó a su hija en la práctica y se dirigió a la oficina él mismo. Dorotea, recién graduada, había decidido dedicar completamente su vida a la gimnasia artística. Por eso quería competir en los campeonatos regionales primero y luego prepararse para ingresar en una universidad deportiva. Nada en ese día presagiaba la terrible tragedia que pronto irrumpiría en la vida de Ignacio como una tormenta horrorosa. Estaba trabajando en su oficina cuando su teléfono móvil sonó inesperadamente. Al acercar la pantalla a su rostro, el hombre se sorprendió al ver que era su hija quien llamaba. Extraño, pensó para sí mismo. Dorotea nunca llama durante la práctica. ¿Podría haber sucedido algo? Sintiendo una ligera sensación de inquietud en su corazón, Ignacio respondió a la llamada. «¿Hola?», dijo cautelosamente. «¿Hola? ¿Es Ignacio Ortiz?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí», respondió con voz temblorosa. «¿Por qué llamas desde el teléfono de mi hija? ¿Quién eres?». Hubo una pausa de un segundo en el otro extremo de la línea y luego la misma voz dijo: «Mi nombre es Irma Vidal. Soy la entrenadora de tu hija. Acaba de desmayarse durante la práctica. No sé lo que le sucedió, pero la ambulancia la ha llevado ahora. Sería mejor que vengas al hospital. Te daré la dirección». Ignacio sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies y todo se volvió oscuro ante sus ojos. Luchando por mantener la compostura y evitar desmayarse, anotó la dirección del hospital después de beber un gran vaso de agua con una pastilla tranquilizante. Luego condujo hasta allí. Cuando explicó quién era y por qué había venido en la recepción, fue llevado inmediatamente al médico que se ocupaba del estado de Dorotea después de su ingreso. Mirando al doctor, el empresario notó con decepción que su expresión estaba profundamente preocupada. «Por favor, explíqueme qué está sucediendo con mi Dorotea», suplicó Ignacio cuando entraron en la consulta del médico. El médico dudó por un momento sin saber cómo empezar y finalmente preguntó con un suspiro: «¿Alguna vez has notado algún síntoma sospechoso en tu hija? Como moretones repentinos, debilidad o temperatura corporal elevada sin causa aparente?» El empresario negó con la cabeza, confundido. «No, nunca. Mi hija es una atleta. Por supuesto, a menudo tiene moretones, pero nada como lo que estás diciendo. Además, Dorotea nunca se ha quejado de nada. Verás, trabajo mucho. Aunque trato de estar en casa con más frecuencia, no siempre es posible». El médico jugueteó con el bolígrafo entre sus manos pensativamente antes de responder. «Ya veo. Bueno, en ese caso tengo malas noticias para ti». Ignacio se puso tenso, sin siquiera poder imaginar lo que el médico iba a decir. «Oh Dios, ¿qué le pasa a mi hija?», preguntó en voz baja. «Hay sospechas de que Dorotea tiene leucemia aguda. Los análisis mostraron un nivel monstruosamente elevado de ciertas enzimas responsables de la coagulación de la sangre. Desafortunadamente, esa condición puede aparecer en casi cualquier edad, y los adolescentes que realizan actividades físicas intensas también están en riesgo. Lo siento». Ignacio bajó la mirada, incapaz de mirar al médico. Aún no habían asimilado por completo que su hija estaba en peligro mortal. Al mirar sus rodillas, el empresario se sorprendió al ver que sus manos temblaban ligeramente. Se sentía como si estuviera atrapado en un terrible sueño, una pesadilla, con una única salida: despertar. «Dime, ¿puedo hacer algo para ayudarla?», preguntó el empresario al médico con voz vacilante. Su propia voz le parecía extraña, como si se viera y se escuchara a sí mismo desde la distancia, como en una película. El médico lo miró atentamente y respondió con un suspiro: «Sí, pero el tiempo no está de nuestro lado. Realizaremos más exámenes, así que por ahora la niña permanecerá bajo supervisión. Puedes proporcionar una muestra de sangre para el análisis. Si hay una coincidencia completa, entonces podemos proceder con un trasplante de médula ósea de ti a tu hija. Esa es la única manera de superar completamente la enfermedad». Un pequeño destello de esperanza se encendió en los ojos del empresario al escuchar las palabras del doctor. «Por supuesto, doctor.
Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso ofrecerme como una pieza de repuesto, con tal de que mi niñita se recupere. Muy bien, asintió el médico. Entonces vamos, necesitas estar preparado. En ese momento, Ignacio detuvo al doctor, tocando ligeramente su mano. Disculpe, ¿puedo ver a Dorotea? Necesito hablar con ella, explicarle todo. Debe estar aterrada en este momento. La voz del médico sonó suave mientras respondía. No te preocupes, ella sabe todo. Tu hija es una verdadera luchadora. Ha recibido estas noticias con tanta calma. El médico miró al empresario con un poco de envidia. Sabes, si yo tuviera una hija como ella, estaría increíblemente orgulloso. Tiene tanta fortaleza y voluntad de vivir. Ignacio asintió distraído. Sí, ella es así. No eres el primero que me lo dice. Varias horas después de realizar todas las pruebas necesarias, el médico salió de la oficina, frunciendo el ceño por los resultados. Por la expresión del médico, el empresario entendió que algo le desagradaba significativamente. Doctor, ¿qué pasa? ¿Puedo ser donante para Dorotea? El médico apartó lentamente la mirada de los papeles. Sus ojos estaban llenos de pesar y tristeza. Lamentablemente, Ignacio, no puedes ser su donante, dijo el médico con calma. En ese momento, el mundo perdió instantáneamente su color ante los ojos del empresario. Ignacio sintió que sus manos se enfriaban repentinamente y se sentó lentamente en el borde de una silla en el pasillo. ¿Pero por qué?, logró preguntar. Ocurre a menudo, respondió el doctor lo más tranquilamente posible. No te desesperes prematuramente. Simplemente necesitamos un familiar más cercano con material genético similar. ¿Tu hija tiene hermanos? Tal vez su madre también podría intentar donar su sangre. El millonario desalentado apenas pudo responder. Su madre murió hace muchos años durante el parto. Soy el único que le queda. Dorotea no tiene hermanos. El médico frunció los labios y se sentó junto al empresario. En ese caso, tu única opción es encontrar urgentemente un donante. Por supuesto, enviaré solicitudes a través de mis contactos, pero las posibilidades de encontrar una coincidencia adecuada rápidamente son extremadamente bajas. Intenta encontrar otros parientes de Dorotea, preferiblemente del lado materno. Incluso parientes lejanos pueden tener accidentalmente un fenotipo coincidente que nos funcione. Ignacio escuchó al médico, su mente envuelta en una neblina. Finalmente, volviéndose hacia el médico, lo miró suplicante. ¿Puedo ver a Dorotea todavía, por favor? Por supuesto, vamos, respondió el médico al instante, llevando al hombre a una habitación aparte donde su hija había sido trasladada a pedido de Ignacio después del examen inicial y la provisión de los cuidados necesarios. ¡Papá!, exclamó Dorotea, y su padre corrió hacia ella, abrazándola fuertemente. Dorotea, querida mía, ¿cómo estás?, preguntó el empresario, con lágrimas ya brillando en sus ojos. Dorotea lucía muy pálida, pero se mantenía sorprendentemente de pie. Cuando habló, su voz sonaba casi animada. Estoy bien, considerando lo que me ha sucedido. Papá, ¿cómo es posible? ¿Por qué esta enfermedad me eligió a mí? No había miedo en los ojos de Dorotea, pero sí una tremenda pregunta y un sentido de injusticia. ¿Y qué hay de mis competencias? ¡Mi entrenamiento! La chica intentó hablar de las cosas más cotidianas, evidentemente tratando de apartar los pensamientos más oscuros. Ignacio sonrió a su hija entre lágrimas y acarició su rostro suavemente como si estuviera hecho de cristal. Me temo que tendremos que decirle adiós a eso por un tiempo, dijo lentamente. Ahora mismo lo más importante es tu salud. Después de una breve pausa, el empresario decidió ser honesto con su hija. Dorotea, desafortunadamente no podré ser tu donante. Mi sangre no es compatible contigo, pero definitivamente resolveré este problema. Encontraré un donante, te lo prometo. Al enterarse de que su última esperanza realmente se había desvanecido, Dorotea no pudo contener las lágrimas. ¿Cuánto tiempo, papá? ¿A qué te refieres, cariño? No entendía. ¿Cuánto tiempo me queda? El hombre suspiró profundamente.
y al escuchar ese suspiro, la chica entendió que se le acababa el tiempo. Ya veo, dijo Dorotea lentamente. entonces parece que este puede ser nuestro último encuentro. Miró a su padre tan intensamente que su corazón se encogió. No, de ninguna manera. Ignacio trató de tranquilizarla. Volveré a verte. Déjame intentar encontrar a alguien cuya sangre coincida definitivamente con la tuya. Te salvaré, hija mía, te lo prometo. Dorotea acarició suavemente la mejilla de su padre y habló. Prométeme que no te rendirás. Incluso si ya no estoy en tu vida, debes vivir y recordarme. Entonces estaré en paz allá arriba. La chica levantó la vista hacia el techo, imaginando el cielo donde su madre, abuelo y abuela residían. No me digas esas cosas a mí, exclamó Ignacio desesperado. Vivirás, ¿me oyes? Ignacio comenzó a cubrir la mano debilitada de Dorotea con besos, asegurándole que la visitaría nuevamente en unos días. Como acto final, su hija también le dio un beso en la mejilla antes de confiarla al cuidado de los médicos y abandonar el hospital como si un tren acabara de atropellarlo. Solo quedaba un mes para su hija porque la enfermedad la había golpeado con fuerza terrible. El médico dijo que el brote de leucemia pudo haber sido desencadenado por el estrés intenso antes de las competencias. Por primera vez en su vida, Ignacio lamentó haber inscrito a su hija en gimnasia artística. Abrumado, el hombre se hundió en los fríos escalones de piedra que conducían al centro médico y, desesperado, cubrió su cabeza con las manos. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Dónde podría encontrar ese maldito donante cuando toda la familia de Ágata había muerto hace mucho tiempo? Nunca había oído hablar de otros parientes. En ese momento, de reojo, vio a una mujer detenida delante de él. O más bien, solo vio sus piernas, vestidas con zapatos de verano de punta abierta. Una larga falda azul de tela ligera fluía alrededor de sus piernas. Ignacio miró lentamente hacia arriba, exhausto por sus propias emociones. ¿Quién eres?, preguntó, mirando a la adivina sonriente que paseaba despreocupadamente por las calles de la ciudad a esta hora. Mi nombre es Jacinta, respondió la adivina solemnemente y extendió su mano hacia él. Puedo ver que necesitas ayuda, querido. Permíteme leer tu palma. No te preocupes, no te cobraré dinero. Puedo saber cuando las personas se preocupan sinceramente por sus problemas y cuando buscan la adivinación solo por diversión. Lo más interesante era que Jacinta no parecía una gitana típica de un campamento errante. Era una mujer joven, decentemente vestida, de unos 25 a 27 años, con el cabello largo y claro recogido en una coleta alta. Llevaba una chaqueta de mezclilla azul claro casualmente colocada sobre sus hombros nevados, que tenían un aire aristocrático. Sus ojos azules miraban a Ignacio con una simpatía y calidez genuinas que él no podía ignorar. «No creo que puedas ayudarme», respondió el empresario cansado. «Dudo que alguien pueda encontrar la respuesta a la pregunta que ahora me preocupa más que cualquier otra cosa en el mundo». Las cejas de la adivina se levantaron en sorpresa. ¿No crees en el poder de mi don? ¿O crees que porque no parezco una gitana típica no soy útil? Déjame decirte que mi abuela era una gitana irlandesa, por eso todos tenemos piel clara, a diferencia de aquellos de ascendencia egipta. Ignacio miró a la chica con curiosidad. «Es la primera vez que escucho eso», dijo, levantándose lentamente. «Bueno, entonces, Jacinta, si estás tan segura de ti misma, adelante». Extendió su mano hacia la adivina, quien la tomó al instante examinando cuidadosamente las líneas más finas de su palma y dedos. Durante este proceso, Jacinta giraba su muñeca de un lado a otro, mientras emitía sonidos afirmativos, como si ya hubiera descubierto todo y solo estuviera buscando confirmación de su sorprendente descubrimiento. Ahora está todo claro, pronunció finalmente mirando al hombre adinerado con verdadera preocupación. Alguien muy cercano a ti por sangre está gravemente enfermo, ya sea tu hija o tu hermana. Creo que es tu hija. Quieres ayudarla, pero no sabes cómo. El destino dice que necesitas encontrar a otro. Solo así podrás salvarla. Ignacio,
que había estado de pie escuchando a la adivina con asombro indisimulado, frunció el ceño de repente. Entonces, ¿qué quieres decir con encontrar a otro? ¿Qué significa todo esto? Jacinta miró su palma una vez más y asintió afirmativamente. Así es, no puede haber dudas, eso dice la profecía. Ignacio apartó bruscamente su mano de su agarre y murmuró con decepción. ¿Qué estás diciendo? Y casi me lo creí. Oh, Dios. Entendiendo que el empresario no le creía, Jacinta simplemente encogió los hombros. Es tu decisión. Te dije toda la verdad tal como es. Solo puedes salvar a tu hija de esa manera. Si la dejas seguir su curso, no hables mal de mí después porque te advertí. Con estas palabras, Jacinta se alejó con dignidad hacia el parque, dejando al empresario desconcertado y sorprendido solo con sus pensamientos. Encontrar a otro. ¿Qué podría significar eso? Pensó el empresario, aunque no creía en la predicción de esta extraña mujer rubia. En el fondo sentía que había algo útil en esa frase, algo que podría ayudarlo a encontrar una salida de la terrible situación con Dorotea que les había sobrevenido. Jacinta ya se dirigía de regreso a casa cuando presenció una escena espantosa. Mientras cruzaba un puente, la adivina vio a una joven, de unos 17 o 18 años, trepando por la barandilla. Sus intenciones eran demasiado evidentes, así que Jacinta se apresuró rápidamente hacia ella y milagrosamente logró agarrar a la angustiada chica por el hombro, atrayéndola hacia sí misma. ¿Te has vuelto loca?, gritó a la chica mientras ambas se sentaban en el suelo, la chica aferrando su corazón tembloroso. ¿La vida te ha molestado tanto? ¿Y si así fuera, qué?, respondió la chica triste, con los ojos llenos de grandes lágrimas. ¿Y si simplemente ya no tengo razón para vivir? ¿Qué sugieres que haga? ¿Pedir clemencia? Después de recuperar el aliento, la adivina callejera se arrodilló junto a la chica. Escucha, entiendo que algo te ha sucedido, aparentemente algo muy malo, dado que decidiste saltar desde el puente al río, pero las cosas más horribles e injustas del mundo no deberían empujarte a tal locura, ¿entiendes? La vida es lo más importante y valioso que tenemos. ¿Podrías simplemente intentar dejarlo ir? La joven desconocida miró a la adivina, su rostro lleno de desesperación y sufrimiento. Me han engañado, intentó explicar. Me han engañado tanto que ahora ni siquiera sé cómo seguir viviendo o qué hacer. Jacinta la miró con duda. Por un chico, supongo. No, para nada. La desconocida apartó la mano con desdén, intentando levantarse, pero aún se sentía un poco inestable por el impacto. Mi propia tía me engañó, se llevó mi apartamento, cambió las cerraduras, ni siquiera pude recuperar mis pertenencias antes de que me echara como a un gatito. La chica cubrió su rostro con las manos y estalló en lágrimas amargas. Jacinta sintió lástima por esa joven ingenua dispuesta a renunciar a la vida por unos míseros metros cuadrados. Fue entonces cuando la adivina le ofreció. ¿Sabes qué? Vamos a mi casa ahora mismo, sugirió Jacinta. Te prepararé un café caliente y comeremos juntas. Y me puedes contar todo en detalle. ¿Quién te engañó y cómo? Tal vez pueda ayudarte de alguna manera. La chica miró a Jacinta con ojos rojos y llorosos y asintió agradecida. Gracias. Y por favor, perdóname. Yo no pretendía asustar a nadie. Solo estaba desesperada. No te preocupes, no soy rencorosa. La adivina sonrió y extendió la mano para estrecharla. Me llamo Jacinta. Por cierto, ¿y tú? Linda, asintió la chica, estrechando su mano en respuesta. ¿Qué nombre tan bonito tienes? Gracias, Jacinta explicó. No es muy común en estos días. Mi abuela lo eligió para mí. Esperaba que cometiera menos errores en la vida que mi madre. Mi abuela solía decir que alguien de sus admiradores la envió al más allá por celos. Jacinta mencionó casualmente mientras ponía en la tetera y colocaba unas galletas de arena fragantes en un plato. Para ese momento, habían llegado al pequeño apartamento de la adivina. ¡Qué terrible!, exclamó Linda levantando las manos. ¿Cómo lograste superarlo? La mujer simplemente encogió los hombros y lanzó su chaqueta sobre el viejo sofá. No lo sé.
Solo tenía 5 años en ese momento, y mi abuela me crió. Siempre se ocupó de mí, incluso antes de eso, mientras mi madre estaba ocupada con su vida personal. Pero cuando todo eso sucedió, me llevó lejos y nos mudamos aquí, a la ciudad. Hemos estado viviendo juntas desde entonces. Ella me enseñó su oficio y me convertí en su mejor ayudante en casa. Es una pena que no haya vivido para ver mi graduación de secundaria. Mi abuela me hizo un vestido que hizo que todos mis compañeros de clase se pusieran verdes de envidia. Perder a una madre es la mayor tragedia en la vida de una persona, dijo Linda pensativa y luego agregó: yo también perdí a la mía, bastante recientemente, hace apenas 4 meses. Lo siento mucho por eso. La adivina bajó la mirada. ¿Qué pasó? Perdona si me entrometo en tus asuntos. Prometiste contarme qué te pasó, ¿recuerdas? Linda miró tristemente a su nueva conocida. Fue un accidente. Mi mamá regresaba del trabajo. Estaba cruzando la calle. En ese momento, un auto perdió el control. La policía dijo que los frenos fallaron o algo así. De todos modos, mi mamá no lo logró. Fue golpeada por ese auto. Jacinta la miró con simpatía. Y luego apareció su hermana, mi tía, continuó la chica. Acababa de terminar la escuela y planeaba ir a la universidad a estudiar historia. De repente, todo se derrumbó sobre mí. La muerte de mi mamá, la incertidumbre de qué hacer a continuación. Linda respiró profundamente antes de continuar. Ella apareció por primera vez en el funeral. Estaba toda hermosa y cuidadosa. Me ayudó con el servicio conmemorativo. Pero luego, cuando todos los invitados se fueron, parecía que la habían reemplazado. Se convirtió en una bruja fría y calculadora. Eso es lo que realmente es. Bueno, parece que tienes una relación bastante tensa con esa tía tuya, comentó Jacinta asombrada. Eso es quedarse corto, dijo Linda, limpiándose las lágrimas de la ira con el puño. Solo quería el apartamento de mi madre, eso es todo. Se quejaba de cómo vivía sola en un apartamento enorme de 2 habitaciones mientras ella tenía que alquilar lugares. Como es mi tía, creía que tenía derecho a una parte de la propiedad de nuestra madre también. Traté de explicarle que ella ni siquiera estaba mencionada allí, pero esta mujer resultó ser increíblemente terca. La adivina escuchó sin interrumpir, dándole a Linda la oportunidad de desahogarse. Al final, continuó Linda, mi tía propuso un intercambio de apartamentos para... Al final, continuó Linda, mi tía propuso un intercambio de apartamentos para que ninguna de las dos se sintiera ofendida. Me decepcioné, pero luego sentí lástima por ella. Ella y mi madre tenían una relación difícil. No sé qué lo causó, pero debió ser algo serio. No habrían tenido una pelea tan grande por algo trivial. Linda dio un gran sorbo de café y concluyó su historia sombría. Acepté el intercambio, pero ella trajo a su abogado. Ni siquiera pude leer correctamente lo que estaba firmando. Es mi propia culpa, por supuesto. Debería haber insistido en que me dieran tiempo para revisar los documentos, pero resultó que no hubo ningún intercambio en absoluto. Firmé la escritura del apartamento de mi madre en su nombre. Esa tía malvada. En este punto, la chica no pudo contener sus emociones y rompió a llorar. ¡Qué tonta soy!, se maldijo a sí misma. ¿Cómo pude haberlo creído? Bueno, no sabías que ella llegaría tan bajo y te engañaría de esa manera. La adivina trató de consolarla. Siempre esperamos traición de los extraños, no de nuestros seres queridos. Pero Linda sacudió la cabeza en desacuerdo. Debería haberlo sentido. Debería haber sospechado que si ella se comportaba tan extraña y persistentemente, debía tener algo malicioso en mente, pero caí en su trampa como una tonta. La chica le contó a Jacinta que cuando regresó de sus cursos preparatorios para la universidad al día siguiente, no pudo entrar en su propia casa. Golpeó la puerta durante mucho tiempo hasta que finalmente su tía la abrió y declaró en voz alta que el apartamento ahora le pertenecía a ella y que Linda había sido engañada astutamente. ¿Te puedes imaginar cómo me sentí?, preguntó a la adivina. Me dijo que había cambiado las cerraduras y que ahora no había nada en esa casa que me perteneciera. Y cuando le pregunté dónde debía ir ahora, ¿sabes qué dijo? Jacinta miró a la chica con curiosidad. Dijo que puedo intentar ingresar a la universidad en mi primer intento o inscribirme de inmediato en el programa de tiempo completo con una beca.
Entonces dijo, tendría derecho a una habitación en la residencia y tendría un lugar para vivir. La joven adivina quedó impactada por el cinismo de esta horrible mujer y le dio palmaditas en el hombro a Linda. Está bien, no te preocupes, se nos ocurrirá algo. Y hasta entonces puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras. Eres una buena chica. Puedo ver que no estás mintiendo acerca de tu tía y tu situación. Cualquiera de nosotros podría terminar en una situación así. Si supieras lo que a veces veo cuando leo las palmas de las personas o hago lecturas de las cartas. Jacinta asintió significativamente. En los ojos de Linda apareció en ese momento una pequeña chispa de esperanza. Muchas gracias. Agradeció calurosamente a la adivina. Seguro que encontraré un trabajo. Te ayudaré a limpiar, a hacer las tareas del hogar. Puedo ayudar con la cocina si quieres. En respuesta, Jacinta aconsejó a la chica que no se preocupara y le prometió que definitivamente se le ocurriría una manera de darle una lección a su tía y recuperar para Linda su apartamento legítimo. Durante las próximas semanas, Linda vivió en el pequeño apartamento de Jacinta y la ayudó con las tareas domésticas mientras la joven adivina se ganaba la vida entreteniendo a los transeúntes en el parque. En la feria de fin de semana y ofreciendo lecturas de cartas personales y pronósticos astrológicos individuales, por los cuales, según aseguraba Jacinta, siempre recibía los pagos más generosos. Linda tampoco perdió el tiempo y asintió a varias entrevistas de trabajo. Después de la impaciente historia con su tía y el apartamento, no podría prepararse adecuadamente para los exámenes de ingreso, por lo que decidió intentar encontrar cualquier trabajo para no depender del apoyo de Jacinta y, al mismo tiempo, adquirir la experiencia necesaria que le haría más deseable para empresas decentes. Al mismo tiempo, Ignacio luchaba con todas sus fuerzas, buscaba constantemente un donante adecuado para su hija, pero hasta ahora todo había sido en vano. Como antes, el empresario visitaba a Dorotea en el hospital, pero con cada visita se convencía más de que el tiempo se agotaba para ella. A pesar de las acciones coordinadas y competentes de los doctores, así como de los medicamentos necesarios en tal situación, la niña aún necesitaba una cirugía urgente. Todos, incluida Dorotea misma, lo entendían y no perdían la esperanza de encontrar finalmente un donante adecuado. Recordando la extraña predicción de la adivina, Ignacio no podía descifrar su mensaje, pero aún así prestó atención a las palabras de Jacinta sobre las líneas de sangre y contrató a los mejores detectives de la ciudad para tratar de localizar a algún pariente lejano de su difunta esposa. Necesitas calmarte, Ignacio, susurró cariñosamente Graciela a su alrededor, ofreciéndole al hombre una taza de café con chocolate amargo en un platito, su dulce favorito que lo ayudaba a aliviar el intenso estrés. Estoy segura de que tarde o temprano lograrás tu objetivo y Dorotea se recuperará sin duda alguna. Al mismo tiempo, la secretaria miraba a su jefe con anhelo en los ojos cada vez que él se volvía involuntariamente. Aún sentía fuertes emociones por esta elegante mujer y parecía que ella no estaba en contra de desarrollar su relación. Pero en este momento Ignacio no tenía tiempo para eso. Su prioridad principal, como siempre, era su hija. Viendo que no podía cautivar a un hombre rico y frío, Graciela se mordía las uñas bajo la mesa mientras mantenía la sonrisa más amigable que podía fingir. Maldita sea esta Dorotea, rugía en sus pensamientos. ¿Por qué tenía que enfermarse ahora, justo cuando algo estaba empezando entre nosotros? ¿No podía esperar un año hasta que su papi y yo nos casáramos? Entonces podría haber muerto a su gusto. Nadie la habría detenido. Yo habría heredado toda su fortuna y habría encontrado la manera de usar sabiamente el dinero de mi esposo. Alimentando tales planes astutos, Graciela continuó trabajando en la empresa de Ignacio mientras intentaba conquistar esta fortaleza impenetrable. Un día de la semana, mientras Ignacio estudiaba atentamente los términos de un próximo trato, su teléfono sonó repentinamente con un tono melodioso. Cuando levantó el auricular, resultó ser uno de los detectives que había enviado en busca de los parientes de Ágata. Entonces, ¿alguna noticia?, preguntó esperanzado el empresario. Sí y no, respondió evasivamente el investigador.
Verás, resulta que Ágata no tiene ningún pariente, ninguno en absoluto. El corazón de Ignacio se hundió inmediatamente en las profundidades del abismo más oscuro. ¿Estás seguro? Tal vez no buscaron a fondo. Después de todo, su familia era considerada bastante conocida en esa época. ¿Me estás diciendo que no hay primos o hermanos lejanos? El hombre suspiró profundamente. Créeme, Ignacio, revisamos todos los archivos del pueblo y la aldea donde nació tu esposa y no encontramos nada, absolutamente nada. Sin embargo, como mencioné antes, logramos encontrar algo interesante. El empresario se mantuvo inmediatamente enfocado. ¿Y qué es? ¡Habla! ¡No me hagas esperar! Cuando revisamos los registros del hospital donde tu esposa dio a luz, descubrimos un dato interesante. En ese momento, el detective afirmó: eso es precisamente por lo que pregunto. Se refiere al único evento de parto. Dijo lentamente: en uno de los 2 certificados de nacimiento que encontré, se indica que tu esposa dio a luz a 2 niñas, gemelas idénticas. Ignacio se frotó ansiosamente la frente en su oficina. Simplemente no podía entender lo que estaba sucediendo. Pero el médico nunca nos dijo algo así. No entiendo cómo esto podría ser posible. ¿Hicieron una ecografía?, preguntó el detective. Sí, pero ¿puedes imaginar cómo era en ese entonces? El único aparato en todo el pueblo y siempre estaba fallando. Quizás hubo un error y el médico que realizó la ecografía simplemente no vio el segundo niño. Pero eso aún no explica el hecho de que nunca supe nada sobre la segunda hija. ¿Dónde está ella entonces? El detective hizo una pausa por un momento, aparentemente considerando la mejor manera de dar la siguiente noticia. Y aquí llegamos a la parte más interesante. Junto con tu esposa, otra mujer estaba dando a luz ese día, la hija de la misma partera que atendió el parto de Ágata. Y según los documentos, la nieta de la partera murió en ese momento. Se asfixió, enredada en el cordón umbilical. Dios mío. Ignacio no pudo contenerse. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Desafortunadamente, tiene una relación directa, Ignacio, continuó el detective. Como mencioné antes, la peculiaridad principal fue que inicialmente había 2 copias de cada informe, una para tu esposa y otra para la hija de la partera. En el caso de Ágata, indica que una de las gemelas murió poco tiempo después del nacimiento, siguiendo a la madre, pero en el informe de la hija de la partera es completamente lo contrario. ¿Entonces le dieron a mi pequeña hija a ella? Ignacio finalmente se dio cuenta. Me temo que sí, respondió Salvador tristemente. Ambos informes fueron encontrados por mi equipo en un compartimiento oculto del cajón del médico jefe. No preguntes cómo lo hicimos. De todos modos, no te lo diremos. El detective volvió con un toque de humor profesional. El hecho es que la hija de la partera nunca se enteró. Ella pensaba que había dado a luz a su propio hijo. Y poco después, todos ellos, la mujer, su hija y su abuela, se mudaron a algún lugar del norte. Y allí, sus rastros se perdieron por completo. ¿Entonces no sabes dónde está mi hija ahora?, preguntó Ignacio en voz baja. Desafortunadamente, eso es todo lo que logramos descubrir, respondió el detective. Pero ahora sabes que en algún lugar existe otra Ortiz, y si tienes la suerte de encontrarla. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que la encuentres si confía en ti en este asunto? Ignacio estalló contra el detective. No tengo más tiempo y Dorotea no tiene más tiempo. Se está muriendo, maldita sea, idiota. A Ignacio le llevó un segundo recobrar la compostura y disculparse con el detective, agradeciéndole por su trabajo. Ignacio colgó el teléfono y se hundió lentamente en su silla de oficina. Así que lo habían engañado de la manera más audaz, entregándole solo a una de las gemelas. El expediente médico de su esposa era completamente falso y parecía que incluso la partera misma no sabía que Ágata llevaba gemelas. Cuando su esposa falleció, la partera pensó que no sería tan malo si le daba a su hija una de las gemelas, para que la joven no enloqueciera del dolor al enterarse de la muerte de su propio bebé. Ignacio se sintió completamente vacío y destrozado. Su última esperanza murió antes de poder materializarse. En este momento, el empresario solo sabía una cosa: si perdía a Dorotea, perdería toda motivación para vivir y trabajar.
Su hija lo significaba todo para él y ciertamente no quería vivir en un mundo sin ella. 3 días después, Jacinta le llevó a Linda un periódico con anuncios gratuitos. Aquí, lo tomé de camino. Tal vez encuentres algo decente aquí, sugirió la adivina, viendo la lucha desesperada de la chica por encontrar trabajo. Dondequiera que fuera durante este tiempo, siempre le ofrecían tomar cursos pagados primero o simplemente la rechazaban, citando la falta de experiencia para una chica recién graduada de la escuela. Al final, Linda se desanimó y estaba a punto de intentar obtener un préstamo bancario para someterse al menos a algún tipo de capacitación que pudiera ayudar a conseguir un trabajo. Cuando Jacinta logró convencerla de que todos estos préstamos y cursos no eran más que un esquema bien pagado por los mismos entusiastas como Linda misma, solo promesas vacías. Sería mejor que hojees este periódico, instó la chica, que se había convertido en su mejor amiga durante este tiempo. Siempre publican ofertas de trabajo para la gente. Tal vez algo llame tu atención. La chica consiguió el consejo de la adivina y estudió cuidadosamente la delgada revista. Después de una deliberación angustiosa entre un puesto de lavaplatos y un conserje, Linda finalmente eligió este último. Y con razón, animó Jacinta. Ciertamente no es la profesión más prestigiosa, pero la empresa es muy buena y conocida. Además, prometen un salario decente, mucho mejor que lo que ofrece la escuela. Vale la pena intentar una entrevista. Linda asintió con un suspiro. No era la carrera que había soñado, pero por otro lado tenía que empezar en algún lugar. Al llegar a la dirección indicada, la chica descubrió una oficina grande y luminosa de una empresa de construcción, en la cual reinaba la limpieza y la belleza. Sin embargo, al subir al 5º piso para llegar al despacho del director de la empresa, Linda se quedó congelada en su lugar, incapaz de pronunciar una palabra. Estaba pálida como una tiza. En ese momento, su único deseo era desaparecer en el suelo, pero ya era demasiado tarde. Graciela la notó y ahora se paraba bloqueando el camino de Linda hacia la oficina del director, con las manos en las caderas. ¿Eres tú?, siseó la secretaria. ¿Qué haces aquí, mocosa? Linda miró fijamente a la mujer, sin apartar su mirada enojada pero orgullosa. Vine a solicitar un trabajo. Déjame pasar, dijo e intentó pasar junto a Graciela, pero ésta la agarró bruscamente por los hombros. ¿Entonces estás solicitando el puesto de conserje? Vaya, me he estado preguntando qué te habrá traído aquí. La mirada de la secretaria en ese momento se asemejaba a la de una serpiente preparándose para un ataque mortal. ¡Ay no, querida mía! Linda empujó a Graciela hacia el otro extremo del pasillo. No tienes nada que hacer aquí. No quiero que accidentalmente se descubra que estamos relacionadas. Sería una vergüenza para mí si alguien supiera que estamos relacionadas. Es un desastre. Graciela miró a la joven con toda la malicia y el odio que hervían en su alma en ese momento. Al escuchar extraños gritos y conmoción detrás de la puerta, Ignacio decidió salir de su oficina para ver qué estaba sucediendo. Graciela, ¿qué está pasando? ¿La chica vino para la entrevista o no? El departamento de recursos humanos me ha estado llamando. Dicen que la perdieron, dijo. Graciela quería explicarle algo, pero vio que su jefe se puso pálido al ver a su sobrina. Ignacio, ¿qué te pasa?, preguntó cautelosamente la secretaria, y la fea sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. ¿Dorotea?, logró decir el empresario. La chica lo miró, completamente confundida. Desvió su mirada de su tía hacia él y luego de nuevo a Graciela. Esta se dirigió a su sobrina, y Linda podría jurar que vio un fulgor de furia ardiente en sus ojos. ¡Sal de aquí inmediatamente!, ordenó Graciela. Sin embargo, Ignacio extendió la mano hacia la chica y negó con la cabeza. No, déjala quedarse. Por favor, señorita, no sé tu nombre. Permíteme unos minutos, te lo ruego, suplicó. Linda no sabía qué hacer, pero la desesperación en el rostro de este hombre convenció a la ex estudiante de aceptar. Está bien, dijo simplemente y siguió a Ignacio. Él estaba en un estado de completo shock porque frente a él se encontraba la viva imagen de su hija. ¿Podría ser cierto? ¿Y esta chica realmente era su hija perdida? ¿La gemela de Dorotea? Si era así,
tenía una última oportunidad para salvar a su hija. «Por favor, hagamos una prueba de ADN», le suplicó en su oficina. «La vida de mi hija se está desvaneciendo. Los médicos han hecho todo lo posible. Si resulta que eres la hermana de mi hija, podría literalmente salvar su vida». Linda dudaba que algo así pudiera suceder realmente, pero la historia que el empresario le contó sobre sí mismo, su hija y los resultados de la investigación aún convencieron a la chica de confiar en él. Después de todo, si era cierto y Dorotea era su hermana, significaba que tendría otra familia. Aceptando la prueba y el análisis, Linda e Ignacio fueron de inmediato al hospital. Cuando tomaron la sangre de la chica para todos los exámenes necesarios, el hombre la llevó a la habitación de su hija. Dorotea, por supuesto, estaba tan sorprendida como su padre, pero reaccionó de manera muy positiva ante la llegada de Linda. Saludó cálidamente a la chica y luego dijo: Tales coincidencias no ocurren en la vida. ¿No ves que nos parecemos? Como 2 gotas de agua. Debe ser mi hermana perdida. Papá me lo contó todo. Linda sentía que había entrado en alguna especie de película fantástica. No tenía ninguna duda de que ella y Dorotea se parecían, pero nunca había sentido que tuviera una hermana, y mucho menos una gemela, y sin embargo, se suponía que los gemelos debían percibir estas cosas incluso a distancia. «¡Felicidades! La prueba confirmó su parentesco. Es del 100%, anunció Ignacio con una sonrisa alegre a Linda y a los médicos. «Si Linda está lista, podemos comenzar el proceso de preparación para la cirugía». Todo esto fue tan inesperado y rápido para la joven. «Por supuesto, empecemos», solo pudo asentir. La preparación fue bien, y pronto Dorotea recibió un trasplante de médula ósea y una transfusión de sangre de su hermana biológica. Después de eso, la chica comenzó a recuperarse rápidamente, mientras que Linda, que compartía la misma habitación del hospital, aún no podía creer que había ganado una hermana y un padre. En medio de los acontecimientos, Linda no recordó de inmediato que quería hablar con Ignacio. Cuando se sintió mejor, pidió unos minutos con su padre y le advirtió sobre Graciela. «Por favor, no confíes en esa mujer», habló con voz débil después de la cirugía. «No es tan dulce y amable como finge ser». En líneas generales, la chica le contó a su recién encontrado padre la historia sobre su departamento y cómo ahora vivía con la adivina Jacinta. Al escuchar sobre esta última, Ignacio recordó de inmediato su profecía. «Encuentra a otra». ¡Oh Dios! Ahora lo entendió. Se refería a Dorotea como su hermana, y él no se dio cuenta de inmediato. Al enterarse del engaño de su secretaria, el empresario estaba furioso por su comportamiento. Al día siguiente, despidió a la miserable y la amenazó con la cárcel si no devolvía el apartamento a Linda. Graciela, aunque deseaba la riqueza, deseaba aún más la libertad, así que devolvió el departamento a su sobrina y dejó la ciudad para siempre. Completamente recuperada, Linda estaba feliz de saber que ahora podía regresar a su casa. Planeaba asistir a la universidad como había querido y prometió a su padre que lo visitaría a él y a Dorotea en cuanto tuviera la oportunidad. Las chicas no tenían dudas de que se harían amigas, así que en ese sentido, el empresario Ignacio estaba tranquilo y muy contento. Ignacio invitó a Jacinta a trabajar con él, como muestra de gratitud por ayudar a su hija perdida. La joven se convirtió en su astróloga personal y estaba muy feliz de que su profecía, al hacerse realidad, salvara la vida de toda una familia. Poco a poco surgieron sentimientos tiernos entre ella e Ignacio. Su relación pasó suavemente de lo profesional a lo romántico. Después de conocer mejor a Jacinta, Ignacio se dio cuenta de que ella podía convertirse en su nuevo aire fresco y crear la comodidad doméstica que tanto anhelaba. Pronto se casaron y la boda fue hermosa, dejando a los invitados con muchos recuerdos agradables. Ahora, todos viven juntos en la casa del millonario, disfrutando cada día que les ofrece la oportunidad de redescubrir la alegría de vivir y conocer nuevos aspectos del otro. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.